Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática en la sección de cursoriales. Ya saben, esa sección donde hacemos un curso en un solo vídeo con un índice en la descripción para que puedan hacer fácilmente cada lección, o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente. Bien, como han visto en el título del vídeo, lo hemos llamado secretos de los USB que no conocías. Bien, en este tutorial lo que vamos a hacer primero es explicarle todos los tipos de conexiones de USB y cómo funcionan, y luego vamos a ver diferentes cosas como para qué podemos usar los puertos USB de un Smart TV, para qué podemos usar los puertos USB de un router y cómo hacer una instalación desde un puerto USB de cualquier sistema operativo. Entonces vamos a ver, digamos, a nivel de tres aparatos: televisión, tenemos luego el router y tenemos un PC, un ordenador. Bien, pues vamos a ver todas estas opciones y a ver qué les parece. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, USB significa Universal Serial Bus y es un estándar de conexión por cable que permite la transmisión de datos entre diversos dispositivos, como smartphones, PCs, televisores, accesorios, y las especificaciones de esta tecnología también permiten que una conexión USB suministre energía eléctrica o recargue la batería. La velocidad de transferencia de datos y la capacidad de suministro de energía varían según las versiones de USB. Entonces, a continuación, pues vamos a ver también esas diferencias. Bien, ¿cómo funciona la conexión USB? Digamos que el conector USB cuenta con cables y pines para la transferencia de datos y la alimentación eléctrica. Esto permite que una única conexión realice simultáneamente la transferencia de datos y el suministro de energía de un dispositivo a otro. La transferencia de datos es gestionada por un componente controlador que puede estar integrado en un SoC, en el chipset de una placa madre o existir un chip dedicado. Todo depende de cómo haya sido diseñado el dispositivo que implementa USB. Cuando un dispositivo se conecta a otro mediante USB, el protocolo de comunicación de la tecnología define al que recibe y controla la conexión como anfitrión. Esto puede ser una computadora, un teléfono móvil, un smartphone, un televisor, entre otros, y los dispositivos conectados se clasifican como periféricos o accesorios, como auriculares, pendrives, etc. El controlador del anfitrión gestiona la comunicación, pero el flujo de datos se define mediante instrucciones o protocolos adecuados al dispositivo conectado. Por ejemplo, el protocolo MTM optimiza la transferencia de archivos de una cámara, por ejemplo, a un PC, mientras que las interfaces UAC se activan para permitir la transmisión de audio mediante USB. ¿Y cuáles son las versiones del estándar USB? Bien, tenemos el USB 1.0, que está lanzado en 1996, que tenía una velocidad máxima de 1,5 MB por segundo en modo de baja velocidad y hasta 12 en modo de velocidad completa. Permitía una potencia eléctrica de 2,5 vatios e introdujo la función Plug and Play, conectar y usar, que era poco común en ese momento. Después apareció el USB 1.1 en 1998 y mejoró parámetros técnicos que causaban problemas de compatibilidad en el USB 1.0, pero la velocidad era la misma. Ya apareció el USB 2.0 en el año 2000 y tiene una velocidad de transferencia máxima de 480 megas por segundo y una potencia de salida de 2,5 vatios. Digamos, es la versión que popularizó el USB al ser ampliamente utilizada en PC. USB 3.0, creado en 2008, tiene una velocidad de hasta 5 GB por segundo y también conocida como Super Speed. Permite una potencia eléctrica de 4,5 vatios e introduce el conector USB-A de 9 pines, pero mantiene la compatibilidad con las versiones anteriores. O sea que en un USB 3.0 podría funcionar todos los anteriores. El 3.1, lanzado en 2013,
ya aumenta la velocidad de transferencia hasta 10 GB por segundo, razón por la cual también se llama Super Speed Plus, y introdujo el estándar USB Power Delivery para una alimentación eléctrica de hasta 100 vatios. USB 3.2, lanzado en 2017, duplica la velocidad de transferencia, pero requiere ya un conector USB-C. Digamos que a partir de este USB 3.2 se renombraron las versiones USB que empezaban por 3, o sea, de USB 3.0 a USB 3.2 era de generación 1, de USB 3.1 a USB 3.2 generación 2 y de USB 3.2 a USB y siguiente sería generación 2x2. Después tendríamos el USB 4, presentado en 2019, tiene una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 GB por segundo, al estar basado en el estándar Thunderbolt 3. Requiere un conector USB-C y puede alimentar eléctricamente 100 vatios. Y el USB 4 2.0 lanzó en 2022 y aumenta la velocidad de transferencia de datos de 80 a 100 GB por segundo dependiendo del modo de operación. Requiere un conector USB-C e implementa una actualización de USB Power Delivery que soporta hasta 240 vatios. Bien, tendríamos una serie de colores para identificar la versión del puerto USB. El blanco sería para los USBs 1.0 o USB 1.1. El negro sería el USB 2.0. El azul, el USB 3.0. Y el azul, digamos, petróleo, el USB 3.1. Luego tenemos tres colores más, que sería el naranja, que es para carga para USB 3.0, amarillo de carga para USB 2.0 o USB 3.0 y rojo carga para USB 3.1 o 3.2. Digamos que los colores naranja, amarillo y rojo generalmente indican que ese puerto ofrece altas tasas de corriente para la alimentación eléctrica y permiten que un PC recargue un dispositivo a través de USB incluso si está en modo de espera. Pero no todos los fabricantes siguen esta estandarización, por lo tanto la forma más confiable de descubrir la versión de un puerto USB es consultar el manual o las especificaciones del producto. Bien, luego tendríamos los tipos de conectores USB, como el USB-A, USB-C, micro USB, y dependiendo del conector, el USB puede asumir simultáneamente las funciones de transferencia de datos y alimentación eléctrica o solo una de estas. Bien, tenemos el USB-A, que también se suele llamar USB tipo A, y es un conector con forma rectangular. El conector hembra, es decir, el receptáculo que aloja el enchufe, tiene un ancho de 14 milímetros y una altura de 6,5 y se encuentra con frecuencia en equipos como PCs, televisores y monitores. Está basado en los estándares USB 1.1 o USB 2.0 y tiene 4 pines. Por otro lado, el conector USB-A basado en USB 3.0 y versiones superiores viene con 9 pines para soportar las mayores tasas de transmisión de datos de estas versiones. Es muy popular, lo que garantiza su compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos como televisores, PCs, pendrive, discos duros externos o SSD, cargadores, altavoces, etc. El USB-A solo tiene un modo de inserción, es decir, requiere una posición única para ser conectado. El USB-C o USB tipo C es un conector rectangular pero con extremos redondeados. El enchufe USB-C cuenta con 24 pines, lo que permite su uso en estándares con altas tasas de transferencia de datos como las versiones USB 3.0 y USB 4. El receptáculo tiene dimensiones estandarizadas de 8,4 y 2,6 milímetros, lo que hace que USB-C se implemente fácilmente en dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes, tabletas, auriculares y computadoras portátiles ultra delgadas. Otra de las ventajas del USB-C es la reversibilidad del conector. El enchufe se diseñó para que no haya un lado correcto para la inserción, a diferencia de USB-A, que tiene una posición única. Bien, tenemos luego el micro USB.
Es un conector de dimensiones reducidas compatible con USB 2.0. Hay dos tipos, el micro USB-A rectangular y tiene un conector con dimensiones cercanas a 7 por 1,8 milímetros, pero es poco utilizado, y el micro USB-B rectangular mantiene dimensiones cercanas a 7 por 1,8, pero tiene un discreto achatamiento en los extremos. Es tan popular que normalmente se conoce simplemente como micro USB. Debido a su pequeño tamaño y a que es relativamente económico, se puede encontrar en dispositivos como teléfonos móviles antiguos o de bajo costo, auriculares y cargadores. Sin embargo, el micro USB está siendo reemplazado por el USB-C debido a su conector no reversible y su velocidad máxima de 480 Mbps por segundo. Tenemos luego el mini USB, conector compatible con los estándares USB 1.1 y USB 2.0, dimensiones cercanas a 3x7 milímetros y lo hacen más pequeño que el USB-A, pero más grande que el micro USB. El enchufe es más ancho en la parte posterior y estrecho en la base inferior, lo que permite solo una posición de inserción. Se utilizan dispositivos como cámaras digitales, discos duros externos y algunos teléfonos móviles, pero cayó en desuso con la llegada del micro USB. Bien, luego tenemos el USB-B o USB tipo B, conector casi cuadrado con un enchufe de 8 milímetros de ancho y 7,3 milímetros de alto. Es compatible con los estándares USB 1, 1.1 y 2.0, aunque tiene una versión más grande compatible con USB 3.0, pero poco adaptada a aparatos. Se puede encontrar en dispositivos como impresoras, escáneres y micrófonos. Y a día de hoy, ¿cuál es el conector USB más común? Pues es el USB-A. Según estudios que se han hecho, digamos que se debe a la amplia presencia de este tipo de USB en dispositivos electrónicos como PCs, cámaras y teclados. Pero el USB-C está en aumento y se espera que en algún momento pues lo adelante. Y como última cosa vamos a hablar, porque hemos hablado antes del USB Power Delivery o USB-PD. Digamos que esto se introdujo con el USB 3.1 que permite que un puerto USB proporcione carga rápida para smartphones, auriculares, relojes inteligentes, etc. El estándar requiere el conector USB-C y la principal ventaja es que da una potencia mayor que puede alcanzar desde 100 vatios en el USB 4 o en el USB 4 2.0 podría alcanzar hasta 240 vatios. Bien, independientemente de si nuestros routers sean para Wi-Fi 6 o routers ahora tipo mesh o los típicos anteriores o incluso el próximo Wi-Fi 7 que sale, pues los routers, como les he comentado antes, tienen un puerto USB y, por ejemplo, la primera función que nos podría servir sería la de alimentar otros dispositivos. Puerto USB de nuestro router nos puede servir para alimentar todo tipo de dispositivos, por lo que podemos aprovecharlo en caso de que tengamos la gran mayoría de enchufes ocupados o no queramos conectar demasiados aparatos en un mismo sitio. Hoy en día, con la cantidad de dispositivos que requieren alimentación eléctrica, aprovechar el puerto USB para ello nos puede ayudar a tener una mejor organización de cables en casa, pudiendo alimentar dispositivos como relojes inteligentes, auriculares, ebooks y demás. Si bien para teléfonos móviles no es muy eficiente, ya que sobre todo con los que hay ahora, que si tienen supercarga o similares, al final cargaría, pero sería muy lento. Entonces digamos que para aparatos que van a cargar igual en un enchufe que en un puerto USB, pues sí que nos podría servir, porque digamos que, como saben, por un puerto USB sale electricidad igualmente. Cuando nosotros en el ordenador conectamos un pendrive, ese pendrive funciona porque el propio puerto USB le está dando electricidad, o un disco duro externo o similares, o el típico adaptador, por ejemplo, para tener Wi-Fi o para tener Bluetooth, porque el ordenador no lo tiene, también se alimenta de ahí. Bien, podríamos compartir discos duros en red, como si de una especie de NAS se tratase,
El USB de un router también nos puede valer para compartir los archivos que tenemos en una memoria USB o disco duro externo a otros dispositivos conectados a la red. Evidentemente no es tan eficaz y seguro como lo puede ser un NAS, pero nos puede ser un apaño pues, para ver los archivos del disco duro en una red más local, y en la mayoría de routers esta opción la tendríamos que configurar desde la página de configuración del propio router, pudiendo hacer que los archivos sean visibles a través de FTP o desde las opciones de red de nuestro sistema operativo. El modo de hacerlo, pues como les he dicho antes, depende de cada router y proveedor, y sobre todo mirar a ver entre las opciones del router. En la mayoría de los routers, como saben, en un navegador pueden poner la dirección IP, que normalmente suele ser 192.168.1.1, y si no, pueden hacer un ipconfig en una consola, y luego ya la contraseña. Bueno, las dos cosas, la dirección para entrar y la contraseña la van a tener por detrás del router, entonces nos complicamos menos. Bien, luego podríamos tener también un servidor multimedia. Tal y como sucede a la hora de compartir archivos desde discos duros, este método también nos puede servir para configurar un servidor multimedia a través del propio disco duro o memoria USB. De esta forma podremos reproducir archivos de audio y vídeo desde cualquier dispositivo, en caso de que el software en nuestro router permita configurar el sistema de almacenamiento como servidor multimedia. Al igual que para compartir archivos entre dispositivos, esta opción será posible a través de la propia página de configuración del router. Y si lo permite, pues fenomenal. Además, existen routers que pueden compartir los archivos con dispositivos concretos conectados a la red o con todos los que tengamos en casa. También incluso nos podríamos conectar desde fuera de nuestra casa, pero claro, ahí ya como no es un aparato adecuado para eso, pues igual nos irá muy lento, etc. Bien, luego podríamos conectar una impresora. Digamos que hoy en día las impresoras más vendidas del mercado cuentan con conexión Wi-Fi para poder imprimir documentos desde cualquier lugar o dispositivo. Sin embargo, si nuestro router tiene un puerto USB, nos puede servir para darle vida a una impresora sin Wi-Fi, ya que si está conectada al router será detectable por los demás dispositivos que tengamos en casa. Para hacerla detectable habrá que volver a visitar la página de configuración del router y ver si el sistema de nuestro router pues incluye esta opción. Otra de las opciones podría ser actualizar el router. En caso de que no queramos actualizar nuestro router desde el panel de configuración del mismo, los routers tienen puertos USB y se podría actualizar el propio firmware a través de una memoria USB. Evidentemente tendríamos que descargar la versión del firmware desde la página oficial y ponerla en cualquier dispositivo, en un PC por ejemplo, y copiarla a una memoria USB. Tras ello, desde el propio manual o desde la página de configuración del router deberíamos de obtener la información de cómo proceder, ya que esto depende del fabricante. Otra opción sería como sistema de recuperación de datos. Ya hemos comentado antes que es posible conectar al router un disco duro externo, un pendrive, memoria USB para compartir archivos o para crear un servidor multimedia. Pero también que con la ayuda de algún software adicional o del propio sistema de nuestro equipo es posible utilizar una unidad de almacenamiento conectada al router como sistema de recuperación o backup, y lo bueno sería que lo tendríamos pues para toda nuestra red. Para ello tendremos que buscar algún software que envíe periódicamente los archivos de una localización en concreto al disco duro conectado al router. De esta forma, en caso de pérdida de datos, aquellos que se han trasladado al almacenamiento conectado al router quedarán a salvo. Desde Windows 10 y Windows 11 podemos realizar esta tarea a través de la opción de copia de seguridad con historial de archivos, que lo podemos encontrar en el menú de configuración de copia de seguridad. Bien, y podríamos usar un módem 4G. Si bien no todos los routers permiten esta conexión, puede ser una buena idea en caso de que tengamos problemas con el internet de nuestra compañía. Así pues, algunos routers pueden cambiar automáticamente la red a la que tengamos conectada a través de un módem USB con conexión 4G.
Si nuestro router lo permite, también podemos contar con la opción de conectarnos únicamente a la red que proporciona el módem 4G conectado al router. Aunque eso sí, habrá que vigilar lo que consumimos en caso de que la tarifa de nuestro módem 4G contratada pues no sea ilimitada. Esta es una opción igual ya menos usada porque realmente, bueno, ya saben que un módem 4G pues es simplemente una tarjeta SIM de un móvil que se pone, digamos, en un aparatico, lo que se llama un pincho antiguamente. Y se ha dejado de usar porque la gente que necesita eso pues normalmente se conecta directamente, conecta el móvil, el smartphone al ordenador, ya sea por Bluetooth por ejemplo, o por cualquiera, o por la opción de Wi-Fi Direct o punto de o hotspot o como le queramos llamar, y tendríamos internet directamente. Entonces igual esta opción sería de las menos aprovechables. Bien, pues como sabemos, los Smart TV pues han dado un salto muy importante y lo bueno que tiene pues es que podemos tener cualquier servicio que antes lo veíamos en el ordenador, pues lo tenemos en nuestra Smart TV, incluso podemos compartir la pantalla inalámbricamente por cable, etcétera, pero también podemos hacer algunos usos muy comunes que podríamos hacer en un PC por el puerto USB y vamos a ver algunos de ellos. Bien, el primer uso, o uno de los más comunes, sería conectar dispositivos. El uso más frecuente y conocido de estos puertos en un Smart TV es la reproducción de contenidos a través del pendrive y memorias USB o discos duros externos. Sin embargo, este no es el único uso, puesto que los hay más antiguos y de aplicaciones más longevas. Una de ellas, por ejemplo, es que con estos puertos USB que tenemos en la Smart TV podemos conectar distintos dispositivos de una manera sencilla, como que pues un teclado, un ratón, un mando inalámbrico para jugar a la consola desde tu tele inteligente, o también podemos conectar algún tipo de dongle Wi-Fi o algún adaptador Bluetooth si nuestra tele no lo tiene. Es bastante interesante, por ejemplo, tener un teclado inalámbrico con ratón y teclado todo en uno, o sea, un touchpad que se llama, y a la vez el teclado, porque va a ser muy cómodo, sobre todo cuando queremos hacer búsquedas, que tenemos que ir con el mando buscando, a no ser que sea un Fire TV Stick, que la podemos hacer de viva voz, pues poder escribir con un teclado completo es muy cómodo. Y también tenemos algunos teclados más pequeñitos que también podrían ser bastante interesantes. Bien, otra opción sería para hacer actualizaciones del sistema. Las Smart TV necesitan actualizarse para funcionar correctamente e ir incorporando las nuevas funciones. Normalmente las actualizaciones de estos televisores son instaladas mediante la red Wi-Fi de casa, pero no es la única forma. También lo podríamos hacer de forma manual con nuestro dispositivo externo USB. En este caso debemos acceder a la web de descargas del fabricante de nuestro Smart TV y descargar lo que necesitemos para hacer esa actualización, por lo que sea que no tengamos en ese momento Wi-Fi, o que es un modelo antiguo y ya no nos hace la actualización por Wi-Fi, lo podemos coger de la propia página. Conectar una unidad de almacenamiento. También podemos hacer un uso conectando una unidad de almacenamiento a la Smart TV mediante un USB. Esto puede ser bien vía pendrive o disco duro externo. De este modo podemos ver archivos de forma muy sencilla sin necesidad de estar haciendo configuraciones adicionales con el smartphone. Lo conectamos en el ordenador, le metemos los archivos que queremos ver y después simple y llanamente lo conectamos al televisor. Seleccionamos esta entrada en la lista de conexiones del televisor y listo. Si tenemos una Smart TV nos aparecerá una carpeta como si fuera el ordenador y dentro de ella tendremos los diferentes contenidos. Aquí hay que tener en cuenta si luego nuestra Smart TV es capaz de reproducir todo. Si es algún tipo de formato de vídeo más nuevo, igual tenemos que instalarle alguna actualización de la propia televisión o descargar algún programa de la App Store de la propia televisión para poder verlo. Tendríamos luego transferencia de archivos, vídeos y fotos. Digamos que mediante determinadas aplicaciones del USB en la Smart TV
y que se puedan instalar en la televisión, podemos optar a que los usos del USB de la misma estén destinados también al intercambio de archivos. Esta prestación a menudo es desconocida para los usuarios y resulta realmente cómoda. Nunca se sabe cuándo existe la necesidad de realizar este tipo de tareas y el hecho de contar con un dispositivo más siempre suma. Por ejemplo, si ustedes tienen un disco duro multimedia, que antes se podía conectar a la tele, pero igual es muy viejo, si lo conectan solo por USB, les va a coger igualmente y va a hacer de disco de almacenaje, por ejemplo, y podríamos transferir entre ellos dos. Sería una opción interesante de aprovechamiento. Y otra opción sería grabar programas de la televisión. En muchos televisores ya no es necesario contar con un grabador ni un dispositivo especial para grabar contenidos de la TDT. Desde las opciones de Android TV, en muchas ocasiones es posible hacerlo para así poder grabar un determinado programa cuando queremos guardarlo para más tarde. Sí que es verdad que la gran mayoría de programas emitidos en la televisión actual están disponibles para ver más tarde a la carta en páginas web o en aplicaciones para la propia Smart TV, a la que accedemos con conexión a internet. Pero si queremos recurrir a la grabación clásica, pues podemos hacerlo desde el botón REC que habitualmente veremos en nuestro mando, y aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es el contenido que vamos a grabar, la calidad y su duración, o de cuántas cosas vamos a ir grabando con el tiempo. Quizá necesitaríamos algún pendrive, disco duro, unidad de almacenamiento con algo más de capacidad, porque digamos que podría llenarse. Y como última opción también podría ser poner algún tipo de LED como luz externa o como luz trasera de la televisión. Ya saben, desde tiras de LED o aros de luz que necesiten que funcionen con electricidad. Pues como ustedes saben, los puertos USB al final alimentan de electricidad a los aparatos. Entonces podría darse el caso. Sí que es verdad que si es muy potente, igual desde ahí no nos funciona a la calidad o a la potencia que necesitamos, o incluso no nos funcione. Pero bueno, para algunas que sean normalitas podría servirnos bastante bien para ese tipo de cosas de alimentación de luces, LEDs o similar. Necesitamos un pendrive. Yo ya tengo uno conectado y me voy a ir a la página de Ventoy, que la tienen en la descripción del vídeo el enlace. Bien, es muy sencilla de usar. Si le voy a dar aquí a traducir para que lo puedan ver, y ya nos dice: Ventoy es una herramienta de código abierto para crear una unidad USB de arranque para archivos ISO, WIN, IMG, bueno, todos los tipos de imágenes. No necesita formatear el disco una y otra vez, solo necesita copiar los archivos ISO a la unidad USB. Y lo bueno que es eso, aquí vamos a ver, si por ejemplo les doy a esta captura de pantalla que pone, nos va a salir algo así, ahora lo veremos. Tendremos un menú cuando arranquemos desde el pendrive y elegimos pues por ejemplo él aquí en el ejemplo tiene dos Windows Server, etcétera. Yo voy a hacer la prueba con algún Linux, algún Windows, etcétera. Y la única pega que tengamos es la capacidad de nuestro pendrive. Bien, entonces vamos a empezar a hacerlo porque es bastante fácil. Bueno, aquí nos dice un poco todo lo que se puede usar. Ya saben que en principio puedo arrancar con este de cualquier manera. En el Rufus les he explicado si van a arrancar desde BIOS antiguo o desde Wi-Fi. En este no hace falta ninguno. Vale, le digo descargas y aquí tenemos para Windows, para Linux, y esto sería para hacer un live CD, si lo quiero hacer desde un CD. Pero bueno, como nuestra opción es de pendrive, lo descargo. Y por aquí abajo creo que está, vamos a ver, Ventoy, Windows Zip. Ahí me lo está descargando. Y ahora de una vez lo voy a abrir y lo voy a ejecutar. Vamos a ver, esperamos un momento a que esté, creo que ya está, lo abro. Aquí tengo una carpeta que, bueno, lo puedo ejecutar de aquí, o bueno, le voy a decir extraer en, le voy a decir aceptar. Y lo que voy a hacer ahora en este momento es ir a descargas para ejecutar el programa de instalación. Bien, entonces ya estoy ahí, abro Ventoy
y lo voy a ejecutar, es este que pone aquí ventoy2dix.exe. Entonces le clico 2 veces, le digo que sí y va a salir ahora un programita aquí que es muy fácil. Él me va a detectar la unidad USB que yo tenga conectado, que es esa de 128 gigas. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es, como ven, además tiene una cosa curiosa, pues yo tenía ya lo tenía ya lo estoy usando el Ventoy y tiene la versión 1088 puesta y ahora me va a poner la 1089. Bueno, le daría install. Claro, aquí me dice que que los datos se van a perder, o sea, tengo que tener cuidado con eso. Entonces le tengo que decir que sí, que yes para continuar y me lo vuelve a preguntar. Le digo que sí y me lo vuelve a preguntar otra vez, le vuelvo a decir que sí. Bien, entonces él ahora va a preparar el Ventoy. Básicamente lo que va a hacer es que va a hacer como 2 particiones en una. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, ahí ya me empieza a salir realmente. Ahí tenemos una y tendría que haber salido otra. Ahora les enseño. Bien, entonces ya ven ahí que me ha salido Ventoy con la letra del USB correspondiente y ahí lo que tendría que poner son mis ISOs. ¿De dónde consigo yo imágenes, por ejemplo, de un Windows, etcétera? Yo los puedo descargar directamente desde Microsoft gratis. O sea, ¿por qué? Porque es la versión sin licencia. Luego yo tendría que comprar la licencia. Para esto, por ejemplo, les recuerdo que en el canal tenemos vídeos donde podemos comprar licencias baratas con los amigos de KissFan, lo habrán visto. Les dejo el enlace en la descripción del vídeo. O si es un Linux, por ejemplo, que son libres, pues lo podría descargar igual. Si quiero descargar un Windows y no lo han hecho nunca, pues lo que haría es, van a este enlace que yo les dejo y aquí les va a descargar un pequeñito programa que nos va a ejecutar ahora. Este es un programa que nos va a permitir buscar la ISO que nosotros queramos. Aquí le digo descargar, porque es más cómodo que buscar en Windows, que es un poco más farragoso. Entonces ahora nos va a descargar y nos va a salir ahí un pequeñito programa. Vamos a ver. No sé si le he dado. Ahora, se ve que no le había dado. Bien, entonces lo único que hago es ahora, cuando esté descargado, lo ejecuto. Y lo bueno que tiene este programa es que me va a permitir descargar la ISO de una manera muy fácil. Ahora veremos cuando se abra. Puedo descargar ISOs de Windows 11, Windows 10, de Office. Claro, o lo que les digo, en principio sin licencia. Bien, esto podemos obviar la publicidad. Y como ven, aquí tengo Windows 7, Windows 8, Windows 10. Donde Windows 10 están las de Windows 10 y las de Windows 11. Entonces yo podría venir aquí y decirle, oye, pues mira, quiero por ejemplo la última versión de Windows 11. Compro pues esta, confirmar. Ahora me va a pedir el idioma, por supuesto. Me va a pedir, vuelvo a confirmar y no sé si me pide ahora si es de 32 o de 64 bits. Eso es, 64 bits y con esto es simplemente guardar. Esto va, le damos aquí y lo que tarde en descargar la imagen. Entonces esta sería una imagen perfecta, sin ningún tipo de problema, descargada, por ejemplo, de Microsoft. Lo que les he dicho, no tiene la licencia. O sea que si yo la instalo me dirá que tengo 30 días para probar el sistema operativo, 15, no sé cuántos dan ahora. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es coger, ahora cuando termine la imagen, y copiarla directamente en el pendrive. Ahora vamos a hacer eso y yo voy a copiar algunas más. Ese proceso pararé el vídeo porque como va a tardar un rato en copiarlas, pues para no perder mucho tiempo. Bien, ya casi está. Vamos a esperar un momento. Y simplemente, ya les digo, ahora cuando la tengamos, lo que hacemos es un copia-pega y tendríamos hecho el tema. Bien, entonces ya aquí empezamos a instalar tengo el Ventoy conectado y como saben, para que esto funcione le tenemos que decir que arranque desde el pendrive USB. Aquí hay varias maneras, claro, en cada ordenador será distinto. Por ejemplo, puede ser que haya una tecla, como en mi caso en algunos ordenadores que tengo es F12 y elijo de dónde quiero arrancar y le digo desde el pendrive. O que en la BIOS yo ya lo tenga configurado como les he enseñado en el Rufus, no lo voy a repetir, para que arranque directamente desde pendrive. Entonces es simplemente usar una de esas dos opciones y el pendrive arrancaría. ¿En qué caso podría no funcionarles el pendrive? Pues igual en algún caso que sea, como se dice, pues un ordenador muy viejo que no tenga arranque desde USB, pero tendría que ser viejísimo. O que el pendrive sea muy grande y ese ordenador no lo detecte, pero bueno, son casos como muy raros. A día de hoy nos arrancaría en cualquiera de las opciones
y no tendríamos más problema. Ahí vemos cómo está ya arrancando. Y como ven, ya me ha cargado el menú del Ventoy. Entonces, como ven, yo aparte de la ISO que yo descargué, que era una de Windows 11, tengo varias. Tengo una de Windows 11, una de Windows 7, una de Windows 10. Y puedo arrancar con cualquiera de ellas para instalar. Entonces esto viene bien si tenemos diferentes ordenadores y nos interesa en cada uno instalar un sistema, o si nos dedicamos a reparar, como es mi caso, y tengo que instalar de nuevo el sistema operativo, pues lo tengo todo en uno. Para que vean que funciona, pues yo que sé, si por ejemplo tuviera que instalar, yo que sé, aquí un Windows 7, pues yo le daría y empezaría, o un Windows 11, vamos a darle. Entonces él ahora me dice arrancar en modo normal, que esa sería la opción. Las otras realmente, si el sistema no tiene opciones especiales, no se usa. Le digo boot in normal mode. Y ahora lo que va a hacer es, van a ver cómo exactamente ahí dice press indicate to boot from CD, DVD, tal. Y ahí empieza ya la instalación, en este caso del Windows 11, ya lo que tardaría y como una instalación normal que ustedes hayan hecho. Si no saben cómo instalar un Windows 11, cómo actualizarlo, para eso yo ya tengo vídeos en el canal en el que los podrían ir viendo. Aquí ahora cuando pase esta pantalla, pues nos saldrían las opciones de instalación, configuración del disco duro para instalar, etcétera, etcétera. Pero eso ya en principio sería simplemente seguir las opciones y estaría. Entonces, como ven, les he explicado las dos opciones, la opción del Rufus y la opción del Ventoy. Yo ya desde que descubrí el Ventoy, prefiero el Ventoy porque tengo todo ahí. Pero bueno, si solo quieren para un solo sistema y tenerlo ahí, podrían usar el Rufus. Ventaja que tiene que si sale una nueva versión de la misma carpeta, borramos la ISO que tenemos y ponemos la nueva. Y de esa manera lo tendríamos. Y como ven, ahí ya hemos llegado a el principio de la instalación. Ya seguirían los pasos, como les he dicho, pero así para que vean que funciona perfectamente. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.